8:14 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando porque el país recupere la paz y la seguridad. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados: el economista Mauricio Pozo, exministro de Economía y Finanzas; el economista Fidel Jaramillo, ex funcionario internacional, ex gerente del Banco Central del Ecuador, exministro también. Les invitamos para hacer un análisis sobre las ofertas de campaña en este balotaje para el 15 de octubre. El domingo último hubo el debate y hubo propuestas que queremos desglosar y que nos ilustren el economista Pozo y el economista Jaramillo. Quiero partir por un tema que no sé si fue coincidente o simplemente la reunión del Grupo de Puebla en México fue un mal augurio para el debate en el tema de la dolarización, porque vamos a escuchar quien repitió varias veces el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, quien integra el Grupo de Puebla, sobre el tema dolarización, por favor. Mencionar una frase de una persona que tengo aquí cerca, el presidente Rafael Correa: solamente en el momento en que logremos avanzar en una desdolarización del mundo, vamos a ser capaces de hablar de que se ha creado un nuevo espacio para un entendimiento global. ¿Y por qué es importante la desdolarización? Que entre otras cosas plantea el presidente Rafael Correa. La desdolarización es importante porque no nos habíamos dado cuenta que la dolarización fue el arma hegemónica secreta. A ver, economista Mauricio Pozo, ¿qué significa, por favor, la desdolarización? Porque déjeme decirle, hay un comunicado de la Revolución Ciudadana, lista 5, que dice, voy a leer textualmente: en economía mundial, desdolarizar significa que en lugar de utilizar una única moneda para el comercio internacional, se utilicen varias monedas. ¿Desdolarizar no es salir de la dolarización? Explíquenos, por favor, si se quiere que circulen varias monedas. Están queriendo explicar lo que no se pudo aclarar este domingo. Buen día. Buenos días, Miguel. Muchas gracias. Saludando a Fidel en este conversatorio. En primer lugar, quiero indicar que lo anunciado por el expresidente Samper en esa reunión de Puebla me parece que es un mensaje absolutamente político, bastante alejado a mi criterio de la realidad. Las monedas existen cuando existe aceptación para el uso de las mismas. Si no existe la confianza en una moneda, la moneda no existe. Para ponerlo en otros términos, en el Ecuador nosotros perdimos la confianza en el sucre por múltiples razones y adoptamos una moneda extranjera. Y en ese sentido, en la medida en que siga existiendo una aceptación del dólar en los mercados internacionales para el comercio, para las transacciones financieras, etcétera, seguirá existiendo esta moneda. Por eso le digo, esto es un mensaje, a mi criterio, eminentemente político, que no debería tener mayor trascendencia. El segundo elemento es que los países tienen su peso relativo en la economía mundial. Estados Unidos, que es el emisor de dólares, participa con cerca del 23% del PIB mundial. Un cuarto del PIB mundial es generado por ese país. Y el circuito donde opera ese país es a lo largo y ancho del planeta. Y el comercio internacional no es que se realiza solo con dólares, se realiza en yenes, se realiza en operaciones con dólares canadienses, se realiza con euros. Es decir, no es que solo el dólar está utilizándose a nivel mundial, pero sin duda alguna tiene su presencia y tiene su hegemonía. Si nosotros sumamos en el caso de América Latina la participación del PIB de Ecuador con países que por temas políticos puedan estar en la línea de irse fuera de la zona del dólar, podemos citar ahí tal vez a Nicaragua, a Venezuela, a Bolivia probablemente, sumados no vamos a tener ningún tipo de presencia internacional y no vamos a poder
utilizar una moneda propia para que eso tenga algo de aceptación internacional. Pero para ir un poco al tema, la desdolarización es el no uso del dólar. Y por las razones que acabo de explicar, eso es más a mi criterio, al menos por el momento, una utopía que una realidad. En segundo lugar, para el caso ecuatoriano, el no uso del dólar significaría el uso de otra moneda. Pero la moneda existe cuando existe la confianza y la aceptación de los ciudadanos. Y al cabo de 23 años de aplicación de la dolarización en el Ecuador, el saldo de su aplicación, a mi criterio, es absolutamente favorable. Existe una aceptación de la gran mayoría de los ciudadanos en el uso de la moneda. La moneda nos ha ayudado en algunos temas, por ejemplo, en el asunto inflación. No ha habido la posibilidad de financiar problemas fiscales con emisión de dinero o con depreciación de la moneda. Y ha sido un beneficio evidente el financiamiento a plazo largo, la certidumbre que genera el uso de una moneda de aceptación internacional, etcétera, sin querer decir de ninguna manera que ha resuelto todos los problemas, porque los déficits fiscales han seguido presentes, no ha habido una recuperación del empleo y la recuperación del crecimiento económico tampoco ha sido como se habría esperado. Pero en todo caso, creo que el saldo es absolutamente favorable. Por tal razón, hablar de desdolarización a nivel internacional, aclaré un poco, según mi visión, lo que eso significaría, y a nivel del Ecuador le veo absolutamente impracticable. Sí quiero terminar esta primera parte, Miguel, indicando algo. Uno no puede ser incoherente en el mensaje que se transmite a los ciudadanos. Yo no puedo decir al mismo tiempo que voy a utilizar las reservas internacionales para gasto público o para el propósito que sea, y al mismo tiempo decir que voy a fortalecer la dolarización. El uso de las reservas internacionales a través de la apropiación de fondos que no son propiedad y que encima es ilegal en este momento, va en vía absolutamente contraria al fortalecimiento de la dolarización. Esos son mensajes que pueden provocar nerviosismo, un retiro de depósitos y una salida de capitales, una baja de liquidez que va precisamente al contrario de lo que sería un fortalecimiento del sistema. Vamos a analizar más adelante precisamente las propuestas económicas que efectivamente habló de traer de Suiza 2.500 millones de dólares, que en donde esté Suiza, Nueva York o Panamá son recursos que están o son de los depositantes o son del Seguro Social, de las instituciones públicas o de los gobiernos autónomos descentralizados que tienen depositados en el Banco Central y que están aquí o están en el exterior. Solo una cosa antes de darle paso a Fidel Jaramillo, economista Mauricio Pozo. Si tiene respaldo ciudadano el dólar, como se ha evidenciado en encuestas, más del 85%, el tratar de desdolarizar debiera consultarse al pueblo que hoy tiene una moneda dura en sus manos, en la ciudad o en el campo. Si usted le pregunta a los ecuatorianos si quieren desdolarizar, le puedo casi firmar en blanco que van a decir que no. Van a preferir manejarse con una moneda que les dé seguridad, les dé capacidad de compra, les dé certidumbre, y la encuesta o las encuestas así lo ratifican. Pero obviamente eso no quiere decir que un X gobierno, cualquiera que este sea, puede hacer las cosas contrarias a fortalecer la dolarización. Una de ellas, el uso de las reservas. Otra, es cerrar las puertas al financiamiento externo. La tercera, no apoyar a las exportaciones. Una cuarta, no atraer inversión extranjera, etcétera. Entonces eso puede dar lugar a que sin que yo diga me salgo de la dolarización nos expulsa por falta de liquidez. Si usted no tiene liquidez, no opera la dolarización. Y cualquier mecanismo ahí medio escondido que puedan tener, como el uso de los ecuadólares, que podemos hablar después de un rato si hay espacio, eso no, será para un tiempo muy corto, diría yo, y no va a dar resultado porque es una economía abierta la ecuatoriana y requiere dólares reales para poder transar con el mercado externo.
Bienvenido al economista Fidel Jaramillo. A ver, este primer tema, ¿qué significa desdolarizar? Como reiteró Ernesto Samper Pizano, el expresidente colombiano, y que se apresuraron a aclarar desde la campaña de Luisa González, que dice, y voy a repetir, en economía mundial desdolarizar significa que en lugar de utilizar una única moneda para el comercio internacional, se utilicen varias monedas. ¿Qué es la desdolarización, economista Jaramillo? Buen día. Muchísimas gracias. Buenos días, Miguel. Buenos días, Mauricio. Un gusto estar en esta conversación. Creo que lastimosamente hay una gran confusión cuando estamos hablando de desdolarización y la posición del Grupo de Puebla. Y sin tratar de defender la posición y lo discutido en este grupo de políticos y de economistas, ellos se están refiriendo a la utilización del dólar como moneda de transacción principal en el comercio internacional. Y la propuesta, que no es novedosa, ha venido circulando desde hace incluso algunas décadas, es que países como Colombia y Brasil, por ejemplo, que en este momento cuando hay una exportación de Colombia hacia Brasil, en vez de pasar directamente de pesos a reales, se tiene que expresar en dólares para ir primero de pesos a dólares, de dólares a reales y luego de vuelta. Entonces, eso crea ineficiencias en el comercio internacional y se plantean pues mecanismos que puedan tener facilidad para hacer un comercio internacional entre países que no tienen el dólar como su moneda principal y que lo puedan hacer con otros instrumentos monetarios. Es decir, dejar de utilizar el dólar como un mecanismo de transacción en el comercio internacional. Bien lo decía Mauricio, se pueden hacer transacciones en otras monedas como el euro, el yuan, el renminbi chino y otras. Pero el grueso del comercio internacional y otras transacciones financieras internacionales se sigue haciendo en dólares. Entonces hay una propuesta de utilizar otras monedas. De hecho, ya algunos países de América Latina, como por ejemplo Chile, incluso Argentina, Brasil, tienen unos convenios de swap o intercambio de monedas de tal manera que puedan hacer comercio con China sin pasar por el dólar. La propuesta entonces es dejar de esa dependencia de dólares y especialmente de los mecanismos de transacción que utiliza el dólar, como por ejemplo el SWIFT, para utilizar otros mecanismos alternativos. Algunos economistas hablaban que esto es un privilegio exorbitante o exuberante que tiene Estados Unidos de imprimir dinero, porque todo lo que son las reservas internacionales o el grueso de las reservas, el grueso del comercio internacional se hacen en dólares. Entonces se plantea pues introducir nuevas monedas, se habla a veces de una moneda latinoamericana, de una moneda digital, etcétera, mecanismos de compensación. Eso es a lo que se está refiriendo este grupo cuando hablan de desdolarización. Una cosa muy diferente es la desdolarización de países que utilizan el dólar como su moneda doméstica. Estamos hablando de Panamá, El Salvador, Ecuador y algunos otros que utilizan una moneda dura en sus transacciones domésticas. Eso, como bien decía Mauricio, ha traído como economías como la ecuatoriana un marco de estabilidad para bajar la inflación, para promover todo lo que son las transacciones domésticas en una moneda que tiene estabilidad y que es una moneda dura. Concuerdo que en el caso de Ecuador ha traído muchos beneficios y que tiene además mucho apego y mucho respaldo en la población. Así que hablar de desdolarización en el contexto ecuatoriano creo que no sería ni conveniente ni tendría ningún respaldo de la población. Ahora, también hay que distinguir lo que hay aparentemente un consenso en los candidatos y en los diferentes partidos políticos de mantener la dolarización, esto es una expresión de un buen propósito, y contrastarla con acciones concretas.
Hay acciones que pueden, de hecho, debilitar la dolarización, como por ejemplo, utilizar las reservas internacionales, que creo que va a ser uno de los puntos centrales de esta discusión y que lo dejo para la siguiente sección, Miguel. Sí, efectivamente, vamos a hablar más adelante con los testimonios de los candidatos, pero quisiera un comentario de Fidel Jaramillo sobre lo que decía Mauricio Pozo. Si se habla de desdolarizar en general y después se pretende aclarar cómo se puede hacer si hay un contrasentido cuando a renglón seguido dicen: queremos fortalecer, vamos a fortalecer la dolarización, vamos a fortalecer con estos mensajes que confunden y que generan incertidumbre, incluso el tomarse recursos de la Reserva Monetaria? Bueno, una vez aclarado que lo que está hablando el Grupo de Puebla cuando habla de desdolarización es diferente a la desdolarización de una economía dolarizada como la ecuatoriana o El Salvador o Panamá, entonces creo que es importante decir, yo creo que en la vía correcta buscar mecanismos más eficientes para facilitar el comercio internacional, entre otros buscar mecanismos de compensación, mecanismos digitales para promover el comercio internacional, las transacciones financieras. Una vez que hemos aclarado eso y que no se está hablando de desdolarización de las economías, sino de los flujos de comercio internacional, entonces veamos lo que es la inconsistencia o la necesidad de ser consistentes en el discurso y en la práctica. Entonces, cuando uno dice, bueno, vamos a fortalecer la dolarización, entonces uno tiene que ir a la base, al corazón de la dolarización, que es la disponibilidad de divisas en una economía como la ecuatoriana. Y uno tiene que hacer la lista de dónde vienen las divisas. Exportaciones, inversión extranjera, flujos de financiamiento multilateral, privado, etc. Entonces vemos todas las fuentes de ingresos de divisas y decimos, bueno, entonces tenemos que ser consistentes y tenemos que atraer ese ingreso de divisas. Lo que es inconsistente, por ejemplo, es hablar mal de la inversión extranjera directa, tener trabas a la inversión o poner trabas a lo que significa las exportaciones, tanto privadas como petroleras, etcétera, que lo que van a hacer es mermar el ingreso de divisas. Y por supuesto también hablar, por ejemplo, vamos a reestructurar la deuda o no vamos a no pagar la deuda. Si alguien dice no vamos a pagar la deuda, inmediatamente eso significa, yo no voy a poner un centavo más en el Ecuador porque el Ecuador no va a pagar sus obligaciones. Entonces merma el ingreso de divisas. Entonces es un llamado a tener consistencia entre el discurso de defensa de la dolarización con las propuestas que realmente fortalezcan y no debiliten la dolarización, como por ejemplo gastarse la Reserva Monetaria Internacional con algunos buenos propósitos, pero que son ilegales, son inconvenientes y pues van en contra de esa consistencia en el discurso de defensa del sistema de dolarización. Economista Mauricio Pozo, voy a ilustrar con los planteamientos, parte de los planteamientos que se hicieron en el debate entre los finalistas. En primer lugar, la candidata Luisa González. Hay un déficit de alrededor de 5.000 millones de dólares en la economía nacional. Esto es la diferencia entre ingresos y egresos del Estado. Como su presidenta, voy a superar este déficit a lo largo del tiempo. No se puede hacer de la noche a la mañana, pero la única forma es con crecimiento económico sostenido. ¿Qué políticas voy a aplicar como su presidenta? Primero, inyectar en la economía 2.500 millones de dólares de las reservas que están en Suiza. ¿Para qué? Para fomentar el desarrollo, créditos productivos a baja tasa de interés a través de la banca pública entre el 5 y el 7%. Reactivar la economía desde lo local, apoyar y devolver el presupuesto a los gobiernos autónomos locales. También el control a la evasión tributaria y fortalecer lo que es la producción petrolera. La vamos a aumentar. Actualmente está en los índices más bajos de los últimos 20 años. Aumentar la producción petrolera. La reducción en un 30% de esas exenciones tributarias que no son eficientes. Esa la propuesta de Luisa González. Y ahora la propuesta para que comente de los dos, el economista Pozo, el candidato finalista Daniel Noboa. Debemos de ser un país competitivo. Hoy en día el Ecuador no lo es. Deberíamos de tener
una electricidad a un costo más bajo, un costo de combustibles más bajo, un desarrollo de infraestructura de riego para nuestros pequeños y grandes agricultores, sin olvidarnos también de un sistema tributario que fomente la generación de empleo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a invertir en distribución y transmisión eléctrica, vamos a refinar nuestro petróleo aquí para tener diésel y spray oil a bajo costo en refinerías que ya existen, no refinerías invisibles. Y en el sistema tributario, con un techo de 22% para las compañías, que hayan deducciones de acuerdo a la generación de empleo. Deducciones adicionales a la generación de empleo juvenil de egresados de nuestras universidades públicas. Eso es lo que va a traer progreso y desarrollo para el Ecuador. Sí, traer de las reservas internacionales será el plan Z, la última opción. Pero si es que vemos que hay problemas serios con nuestra ciudadanía, con las personas afectadas por el fenómeno del Niño, ahí, como última opción, usaríamos ese monto. Pero lo primero que vamos a hacer es generar empleo. Bien, ahí están las dos propuestas en resumen. Economista Mauricio Pozo, ¿se puede nomás tomar los 2.500 millones y traer de Suiza? ¿Qué está en Suiza? Explíquenos, por favor. Miguel, no hay cómo poner la carreta delante de los caballos. Obviamente que se requiere que los indicadores de empleo mejoren, que la economía crezca, pero ese es un proceso. Y el día que se siente en Carondelet cualquiera de los dos candidatos, al otro día va a tener que pagar la nómina, va a tener que pasar plata a los gobiernos seccionales, va a tener que pagar las importaciones de derivados, va a tener que cubrir el subsidio a los precios de los derivados, va a tener que atender todo lo que es las demandas de los gobiernos seccionales, etcétera. Y eso no puede esperar. Eso no es que crezcamos y después atiendo esos requisitos. Se requiere tomar acciones inmediatas y sobre esa base es que se tiene que actuar. En ese sentido, para ir al tema de las reservas, que es anotado por los dos candidatos, yo le voy a decir algunos temas que me parecen importantes. En primer lugar, este momento es ilegal. La ley de defensa de la dolarización que se llamó establece una prohibición para el uso de estos fondos, precisamente que fue promovido para precautelar el uso que ya se lo hizo en el gobierno del expresidente Correa. Yo estuve en funciones públicas cuando generamos esta reforma, fue negada 2 veces, en la tercera intención se pudo concretar la aprobación y ahí está. Entonces, para poder usar esa plata, necesitan o violentar la ley, irse en contra de la ley, o emitir una nueva ley, que eso sí lo pueden hacer, y con eso viabilizarían, pero eso no quiere decir que sea correcto. Primer tema. Segundo tema, usted ya lo dijo en un momento anterior, esa plata tiene dueño, no son recursos del gobierno. Esa plata es, los propietarios son los clientes de los bancos, de las cooperativas, los afiliados de la Seguridad Social, los gobiernos seccionales, etcétera. El gobierno tiene solo una parte de esas reservas, que es la cuenta del Tesoro, la cuenta única del Tesoro, que no, por cierto, no es una reserva, es la caja del uso de los gastos que tienen que hacer en el presupuesto del Estado. Y el Banco Central no es un banco comercial. No es como cualquier banco que capta recursos y ve a quién le presta. El banco lo que hace es administrar las reservas bajo los principios constitucionales vigentes, que son seguridad, liquidez, rentabilidad en ese orden. El que se use la plata para prestarle al Estado es una decisión que va en contravía a los principios de seguridad, porque para empezar le estaría prestando a un deudor que tiene el tercer riesgo país más alto de la región, simplemente para ilustrar. En tercer lugar, esta decisión debilita, como ya notamos con Fidel, la dolarización por múltiples vías, alienta inclusive, porque el dinero circula en las propias importaciones, cuando usted importa saca dólares, baja la liquidez, da una muy mala señal a los mercados internacionales, aparte del nerviosismo en el mercado financiero que puede promover, es decir, es contrario a lo que se busca. Y finalmente, esto ya se lo hizo, no es que no se lo ha hecho. En el gobierno de Correa fueron $8,000 millones que se entregaron,
2.000 a la banca pública, 6.000 al presupuesto. ¿Y cuáles fueron los resultados de eso? ¿Dónde están los beneficios? Inclusive parte de esa plata se fue a determinadas obras que terminaron hasta en actos de corrupción. Por ahí no se arreglan los temas. La economía no crece por un shot de recursos que yo tomo y gasto. La economía requiere ingresos permanentes, perdurables, que tengan perseverancia en el tiempo. Y eso no proviene de un uso de las reservas. Que utilicen 1.500 o utilicen 2.500 o la cifra que sea, probablemente el daño es muy similar porque se está contraviniendo un concepto. Entonces, ese es el otro elemento que creo que es importante mencionar. Creo que no se ha citado cómo van a cubrir todo el problema fiscal que tenemos. Porque no solamente los probables 5.000 millones de déficit, ya tenemos acumulados cerca de 1.700 millones de dólares en atrasos hasta el mes de agosto. No se ha pagado el 40% del aporte a la seguridad social. Ahí solamente entre marzo y septiembre hay un impago de 1.250 millones de dólares. Y todo eso obviamente le genera una suerte de presión a la siguiente administración y no se ha dicho cómo se va a cubrir. Si el siguiente gobierno le toca entrar en diciembre para iniciar, tiene que pagar el doble de la nómina en el mes de diciembre. Quiero saber cómo se va a pagar ese egreso. El tema de la productividad sin duda es importante. Creo que la economía requiere mejorar esto, pero la productividad pasa por etapas y pasa por pasos que hay que dar. Le voy a dar algunos ejemplos. El costo de producción en el país. ¿A qué me refiero? El manejo arancelario, que algo inició el gobierno actual, pero no lo continuó. El nivel arancelario promedio en el Ecuador duplica al de los vecinos, pero obviamente es un ingreso fiscal también, pero también es un tema que puede ayudar al tema de la productividad. El financiamiento interno que tiene que estar en condiciones adecuadas. La fijación de tasas de interés va en contravía a que tengamos un financiamiento adecuado al interior de la economía. El tema del manejo laboral. La estructura laboral actual requiere una reforma. ¿Cómo vamos a manejarnos en esa línea? Eso pasa por probablemente una ley y eso demanda a su vez acuerdos entre el Ejecutivo y la Asamblea. Todo eso, ¿para qué? Para mejorar la productividad del país. Y el costo algo se mencionó del costo de los servicios públicos, eso tiene que pasar por una limpieza del sistema. Si usted mantiene, por ejemplo, el subsidio a los precios de los derivados, para empezar, usted no puede subsidiar precios. Se subsidian sectores, actividades, personas, pero no se subsidia precio, porque el rato que usted subsidia un precio, subsidia a todos, a los que requieren y a los que no requieren el apoyo del Estado. Y eso es lo que está provocando, ya sabemos, contrabando y una serie de actividades ilegales. Entonces, me parece que en la parte económica se han esbozado mucha generalidad, pero no se han dicho en la práctica cómo lo van a hacer y en qué forma van a llegar a las metas que ellos mismos están anunciando. Efectivamente, uno de los reclamos fue que respondan a los cómo y no a la pregunta abierta del qué, que es buena para el discurso. Economista Fidel Jaramillo, a ver, las propuestas que escuchamos en resumen de los dos finalistas, Luisa González y Daniel Noboa. Por favor, en la toma de los 2.500 millones de Suiza. Gracias, Miguel. A ver, los dos candidatos han coincidido en la utilización, lo que ellos llaman la utilización de las reservas monetaria internacional para financiar gastos. En el caso de Luisa González, su primera opción, 2.500 millones, un monto significativo. En el caso de Daniel Noboa, 1.500 millones menos, y va a ser en última instancia si es que la urgencia y la necesidad de esos gastos. Creo que es importante
que pese a estas diferencias, como decía Mauricio, los dos de alguna manera están de acuerdo de echarle mano a los recursos del Banco Central. Entonces, lo primero que hay que ver, esos recursos no son del gobierno, como bien ha dicho inclusive Miguel en la introducción, estos recursos corresponden a los ciudadanos, a las empresas, tanto públicas como privadas y otras instituciones públicas. El Banco Central las administra y los criterios técnicos para manejar reservas externas en el Ecuador y en cualquier país del mundo obedecen a 3 principios fundamentales. Primero, seguridad. Segundo, liquidez. Y tercero, rentabilidad. Entonces, los bancos centrales como el Ecuador o de cualquier país del mundo, lo primero que buscan es utilizar esos depósitos de los ciudadanos, de las empresas, en papeles, en inversiones que sean muy seguras, muy líquidas, y después ven si les puede dejar una rentabilidad. ¿Por qué? Porque esos recursos deben estar disponibles para los ciudadanos, empresas, instituciones, cuando, por ejemplo, necesite usted, Miguel, sacar algo de su banco y su banco puede girar contra su depósito, contra el encaje que guarda en el Banco Central y darle a usted su dólar. Porque cuando una empresa quiere hacer una importación y necesita divisas, va al banco, el banco va al Banco Central y gira de su cuenta. Entonces tiene que haber disponibilidad para hacer, por ejemplo, una importación de derivados de combustibles. Entonces eso tiene que estar invertido de manera segura y de manera líquida para atender esas disponibilidades. Imagínese usted, Miguel, que usted o una empresa y todo necesita dólares, le dicen, ¿sabe qué? No, esos recursos están invertidos en una pyme y está al 5 y 7% de interés y esperen, porque hay gracia, espérese unos 2, 3 años, cuando le puedan pagar, ahí le vamos a dar sus dólares. No, ese no es la función de un banco central y de la administración de esas reservas. Primer punto. Segundo punto, efectivamente, eso requeriría de una reforma legal. Yo creo que eso sería muy inconveniente. Solo la discusión en un congreso de que vamos a cambiar la ley que se llama de fortalecimiento de la dolarización nos entraría cierta preocupación y dudas a los ciudadanos. Pero además, ¿cómo se materializa este uso de las reservas? No es que pueden traer de un banco, además que no está en el Credit Suisse o cualquier banco en Suiza o en los mercados internacionales, está en un banco como el BIS, es el Banco Suizo de Compensación de Pagos. Es una institución multilateral que es AAA, es, digamos, de lo más seguro que hay en todo el mundo. Todos los bancos centrales tiene sus recursos en instituciones como el BIS, pero no es que sacamos un depósito del BIS y lo ponemos en la CFN. Tiene que haber un proceso de expansión del Banco Central que ha sido explicado de manera muy clara y muy valiente por el gerente general del Banco Central del Ecuador, que lo que explica es esto se materializa a través de un crédito del Banco Central al gobierno central. Entonces, crecen los depósitos del gobierno en el Banco Central y crece una partida que se llama crédito al Banco Central. Eso significa que la cobertura de las reservas, de las obligaciones del Banco Central, cada vez es menor para todas las obligaciones que tiene el banco. Es decir, se debilita el balance del Banco Central y, por tanto, se debilita todo lo que es el propio sistema monetario que tenemos. Además, sea que le añadan 2.500 millones o 1.500 millones, un poquito, vamos a pecar, pero un poquito y solamente en situaciones muy extremas, en cualquier caso, ya estamos en un hoyo. Como decía Mauricio, ya le prestamos, o sea, ya el Banco Central le prestó dinero al gobierno, le prestó un total de 8.339 millones de dólares. Eso es mayor que el saldo actual de las reservas internacionales. Este gobierno y el anterior, con el cambio a la ley de fortalecimiento de la dolarización, ha venido pagando esa deuda, pero todavía hay más de 6.500 millones de dólares que el gobierno debe pagarle al Banco Central. O sea que súmale 1.500, volvemos a tener más de 8.000 y súmale 2.500 en el otro caso y vamos a tener 9.000 millones. Entonces ya es un peso grave al balance del Banco Central. Y parecería, Miguel, que tenemos muchas reservas, claro, 6.500 millones de dólares y todo, pero pongamos en términos relativos. Lo que tenemos de reservas internacionales con respecto a nuestro Producto Interno Bruto
es alrededor del 5%, un poquito más. ¿Sabe cuánto tiene Perú? Perú tiene casi 30% de su Producto Interno Bruto tiene en reservas internacionales. Uruguay, otro país muy estable, 20% de su PIB está en reservas internacionales. Colombia, 17%, es decir, tienen en relación a su Producto Interno Bruto muchísimas más reservas que nosotros, que apenas tenemos 5% con respecto a nuestro Producto Interno Bruto. Entonces, cualquier intención, propuesta de debilitar ese balance del Banco Central a través de un debilitamiento de sus reservas, creo que es inconveniente, no va en la dirección adecuada y tampoco va a ser una solución al problema fiscal de fondo. Yo creo que es estructural y creo que muchas de estas propuestas, yo he hecho una lista de todo lo que se ha propuesto de uno y otro candidato. Y entiendo, en un proceso electoral uno tiene que hacer ofertas, uno no tiene que traer lamentos ni medidas duras, porque si no, además no va a salir elegido. Entonces entiendo que se hagan muchas ofertas y que sean de campaña, pero es peligroso, Miguel, Mauricio y a la audiencia, que se haga una serie de ofertas que no van a ser cumplibles, son irrealistas, en muchos casos demagógicas, y que lo que pueden hacer es que los ciudadanos perdamos la fe en el sistema político. Y decimos, bueno, políticos de cualquier tendencia, de izquierda, de derecha, estuvieron aquí, no estuvieron aquí, pero vienen, nos ofrecen el oro y el moro, y en el momento de enfrentar una situación tan difícil por la que está pasando el Ecuador, no lo pueden hacer y abandonan esas promesas incumplidas, esas esperanzas frustradas, es lo que ha hecho que los latinoamericanos y también los ecuatorianos estemos perdiendo fe en el sistema democrático. Y eso a mí me parece muy grave, Miguel. Vuelvo con el economista Mauricio Pozo. Antes de pasar a un tema grande como es la propuesta del Seguro Social, quisiera un comentario muy puntual sobre los ecuadólares, economista Pozo. Uno no puede creer que las economías o que la economía ecuatoriana es una economía sin relación con el resto del mundo. Si usted vive en una cueva y empieza a utilizar cualquier mecanismo para transar, probablemente le dé alguna facilidad para las transacciones. Pero en una economía abierta donde usted tiene que transferir recursos afuera, sea porque importa, sea porque paga deuda o lo que sea, usted no puede transferir dólares que no sean dólares reales. En ese sentido, pretender que el uso del ecuadólar, como lo han denominado, va a resolver las cosas es absolutamente alejado de la realidad. Es más, eso va a provocar otro tipo de secuelas, como es expandir el balance del Banco Central, y ya lo explicó Fidel, y eso va absolutamente en contravía para el mantenimiento de finanzas sanas en un instituto como el Banco Central. Es muy distinto el utilizar instrumentos electrónicos para transar, y que ya lo estamos utilizando. Ahora mismo estamos usando un instrumento electrónico para poder tener este conversatorio. Uno hace transacciones a través del celular, hace transferencias con el uso de un iPad o del propio computador. Es decir, eso es muy diferente. Pero de ahí a pretender que una transacción electrónica no tenga el respaldo en dólares reales es simplemente un efecto espuma o un efecto champán, que algunos dicen, donde usted pone el champán en una copa y se va la espuma y le queda una cifra muy pequeña, y no se puede manejar las cosas sobre una base que no sea real. Entonces, desde ese punto de vista me parece que es un anuncio, yo diría ficticio, que no va a tener ningún tipo de posibilidad de mantenimiento. Recuerde algo, ya se hizo un intento del uso del dinero electrónico en su momento en el pasado y no tuvo aceptación. Pero también hay que reconocer que sí expandieron el balance central en su momento, cuando utilizaron parte del gasto público mediante el uso de créditos, usando la metodología de las transacciones electrónicas. Vamos con el tema del Seguro Social, que fue materia de análisis en el debate, lo que propuso Luisa González. Garantizaré
que sus pensiones jubilares se cancelen. Honraremos las deudas, para lo cual haremos un planteamiento de pagos. Y lo siguiente, ¿cómo se fortalece el IES? El IES se fortalece aumentando la cantidad de aportantes. Tenemos necesidad de empleo, por una parte, empleo adecuado con afiliación al IES, y por otra, una necesidad de aumentar el financiamiento en el IES. No nos engañemos, queridos ecuatorianos. Lo que siempre han querido es quitarnos nuestro derecho a la seguridad social para privatizarlo. Por favor, el planteamiento de Daniel Noboa. Tenemos que ir y ponernos al día con el IES. Poco a poco ir haciendo un plan de pagos que reduzca la deuda con el IES. Es importantísimo. Número 2, devolverle liquidez al IES. Gobiernos pasados, y eso también lo pueden googlear, jóvenes, ¿qué hacían? Le vendían bonos del Estado o le entucaban bonos del Estado al Seguro Social, dejaban al Seguro Social con papeles y tocaban la liquidez de ese Seguro Social. Debemos de recomprar esos bonos y volver a darle liquidez al Seguro Social. En la pensión jubilar, debemos usar el mismo concepto del salario básico unificado, que la mínima pensión sea el salario básico unificado para nuestros jubilados. Hoy en día, señores mayores, hacen filas para poder obtener una pensión de 160, 180, $200. Los señores mayores también necesitan dinero para comer, para movilizarse, más dinero para medicinas. Y es inhumano darles esos valores. Y que solo existan deducciones tributarias a la generación adicional de empleo. Y solo existan estas deducciones si es que el 31 de diciembre está al día el empleador con el Seguro Social, con el SRI y con el Ministerio de Trabajo. De esa manera incentivamos a las empresas a que estén al día y que podamos cumplir con las obligaciones en el IES. Economista Mauricio Pozo, ¿cómo darle sostenibilidad al IES? Este es un tema estructural, un problema serio, más aún cuando se dice cualquier cosa. Decía Luisa González, hay que aumentar los aportantes, pero los aportantes que coticen, no como en el gobierno de la Revolución Ciudadana, incluyeron a los hijos menores de 18 años, sin ningún financiamiento. Este es un tema serio. Por otro lado, descapitalizaron al Fondo de Pensiones cuando con la Ley de Justicia Laboral de abril del 2015 simplemente dejaron de pagar el aporte con el argumento, como decía el domingo, se pudo haber entregado hasta el 100%, cuando ni siquiera el 40% pagaron y no transfirieron al IES más de $6,000 millones, y ahí está la factura. Economista Mauricio Pozo. El Seguro Social requiere una reforma, Miguel, una reforma estructural que corrija los problemas, unos derivados de la propia relación con el Estado, con el gobierno, y otros por factores externos, exógenos. Se dice que hay que incrementar el número de afiliados. Eso es obvio, pero hasta que yo tenga más afiliados voy a quebrar la seguridad social. No puedo cruzarme de brazos y ver cómo esta institución se va derrumbando. Hay fenómenos que hay que buscar corregir con una reforma a la estructura y a la operación del seguro. Hay más personas que tienen ahora jubilación, es decir, la expectativa de vida es más alta, hay más jubilados y hay menos aportantes, y eso genera obviamente un desfase, y eso hay que buscar corregir. El manejo de las jubilaciones también, el actual sistema no es un sistema eficiente ni justo. Se hizo un trabajo, a mi criterio, bastante bien realizado por una comisión. Yo creo que esa es una base sobre la cual hay que tomar las decisiones que corresponden. El tema del financiamiento que recibe el seguro y el tema del aporte del Estado es un tema que tiene dos patas o dos lados. Para que eso funcione mejor hay que hacer la reforma en la seguridad social, pero también hay que hacer el cambio en las finanzas públicas. Si usted mantiene el valor que ahora está en la propia Constitución de la contribución del 40% a las pensiones y no le da algún tipo de techo, esto no se va a poder cumplir, así está en la Constitución. Los 2,000 y pico de millones de dólares que representa el 40% en términos anuales en la actualidad, en plazo corto va a significar 4, 5 o 6 mil millones de dólares, lo cual va a ser imposible de atender.
Entonces hay que darle algún tipo de tratamiento a este asunto. Asimismo, cuando hablamos de los recursos, de devolverle un poco, citando lo comentado por el candidato Noboa, la deuda en bonos es una deuda que está ahí, que tiene que seguirse cumpliendo, y no es pecado que el seguro invierta en papeles. En otros países, en los propios Estados Unidos lo hace. El problema está en que cuando usted no tiene una institución eficientemente manejada y cuando tiene un Estado con unas finanzas públicas débiles. En ese sentido, me parece que ese recurso tiene que irse honrando como todas las otras obligaciones, pero hay otros compromisos que no están todavía aclarados. Por darle un ejemplo, ¿cuál es la deuda en salud? El monto en salud. Se dice, no le ha pagado la deuda en salud, pero cuando usted va y pregunta, todavía no hay la cifra. Y ningún ministro de Economía va a firmar un pago de la deuda sin que eso esté debidamente auditado por Contraloría, porque le pueden acusar hasta de peculado. Entonces hay que definir esos conceptos que todavía no están absolutamente delimitados, esas obligaciones. Lo del aporte del 40% que ya le mencioné, entre otros compromisos. Entonces, un poco para responder la pregunta, me parece que el arreglo, el tema de la situación de la seguridad social pasa por una reforma institucional y asimismo pasa por un arreglo en la parte de las finanzas públicas. Y finalmente, ese es un problema. Estamos hablando solo del lado pensional, pero tiene la otra pata que es el tema de salud. Y ahí hay, yo no sé si iguales o peores problemas de corrupción, problemas de administración. Hay la propia estructura del Seguro Social, son 35,000 personas, que se torna realmente un elefante blanco muy complicado de administrar. Pero todo eso será posible con una reforma. Caso contrario, Miguel, estaremos conversando todos los años de esto hasta que esto reviente. Y algún rato, el momento en que no se puedan pagar pensiones, como ya empieza a dar evidencia la situación y empiezan a desinvertir recursos del propio BIES para poder con esa liquidez pagar las pensiones, si no se hace esa reforma, algún rato vamos a tener ya problemas de otra magnitud. No quiero ni imaginarme lo que puede pasar el día de mañana, que no se le pueda pagar las pensiones a los jubilados. Economista Fidel Jaramillo, los dos temas, un comentario rápido sobre los ecuadólares, que en campaña también se mencionó, y la situación crítica del Seguro Social. Gracias. Muy rápidamente, con respecto a los ecuadólares, escribí un artículo hace una semana sobre la experiencia de Zimbabue. Zimbabue es probablemente uno de los pocos países que en una crisis terrible de hiperinflación dolarizó su economía. El resultado fue el esperado. La inflación bajó, incluso el crecimiento económico mejoró, pero no hicieron ni las reformas estructurales ni fiscales, y al poco tiempo comenzó ese sistema de dolarización a colapsar. Además, no podían echarle mano al Banco Central ni financiar al Estado. Y se inventaron el dólar zimbabuense. Muy parecido al concepto ecuadólar, dólar zimbabuense, ¿no? ¿Y qué hicieron con ese dólar? Era una moneda digital con la cual se pagaban los sueldos, con lo cual se expandía el gasto público. ¿Y qué hacen los ciudadanos cuando ven un dólar real y un ecuadólar? Dicen, ¿cuál es el verdadero? ¿Cuál es el que realmente me permite cambiar por un dólar y después pagar mi obligación, pagar mi tarjeta de crédito, irme de viaje o comprar alguna cosa en el exterior? Entonces dices el dólar de a de veras, no el ecuadólar, y comienza a crearse un tipo de cambio. Es decir, yo por cada dólar verdadero no le voy a dar un ecuadólar, sino 2 o 3, y comienza a devaluarse de facto ese ecuadólar. Hay una regla en economía que es que la buena moneda desplaza a la mala moneda, y si la gente comienza a percibir que el ecuadólar no es una buena moneda, sino una mala moneda, prefiere demandar el dólar y se comienza a depreciar. Y eso genera inflación, inclusive denominada en ecuadólar. No es una buena idea cuando no tiene un respaldo real. Esto es algo muy diferente a todo lo que estamos hablando de monedas digitales, de bancos centrales y mecanismos electrónicos de pago. Eso es muy diferente. Creo que hay que ir
por ese lado para mejorar todo nuestro sistema de pagos, hacer más eficiente, mejorar todo lo que es la inclusión financiera de los no bancarizados. Eso es una cosa, hay que hacerlo. Ecuadólares emitidos por un banco central sin respaldo real, mala idea, no tenemos que ir por allá y sería un signo de que podemos ir por mal camino. Entonces yo sí invitaría a los candidatos y a sus equipos económicos a no introducir estos temas que generan ruido, que generan desconfianza y que además no atacan lo medular de la economía ecuatoriana. Así que es un mensaje corto con respecto al ecuadólar. Veamos esas experiencias que no queremos repetir como la de Zimbabue. El tema de la seguridad social. Creo que hay también un gran consenso que es insostenible, ineficiente e inequitativo. Que tenemos problemas estructurales que vienen por cambios demográficos, como ya se ha mencionado, que tienen que ver además con el propio diseño de los mecanismos de beneficio de este sistema de pensiones, y que creo que han sido abordados de manera muy técnica, muy madura por esta comisión. Personalmente, Miguel, y creo que coincidimos con Mauricio, creo que esta experiencia ha sido bastante inédita en el país, de crear una comisión que fue liderada por Augusto de la Torre y conformada por técnicos de diferentes ideologías y de diferentes sectores de la población y de la academia, que hicieron un diagnóstico y una serie de propuestas. Mi recomendación a los candidatos, sus equipos económicos, es que miren esa propuesta que tiene características muy interesantes. Primero, respeto a los derechos adquiridos. O sea, no le van a bajar la pensión a ninguno de los pensionados ni a los que ya están por pensionarse. Me parece muy bueno, entonces no debe ahuyentar a la gente que ya está con esos beneficios adquiridos. Segundo, es bastante gradual. Miguel, yo sé que usted ha hecho algunos programas, pero a mí me sorprende la gradualidad. Se va incrementando poco a poco la edad, se va reduciendo poco a poco los beneficios, pero además hay una tercera característica que a mí me gusta de esa propuesta, que va hacia los temas de equidad. Este momento, el 40% de la contribución del Estado es muy regresivo, porque ¿a quién beneficia? Beneficia a aquellos pensionados que se están beneficiando con la jubilación máxima, porque supongamos que alguien se beneficia con $2,000, pues de esos $2,000 la contribución del Estado va a ser el 40%, ¿no? Entonces un grueso de esa jubilación va a la gente que tiene pensiones mayores. El que va a ganar los $450 que se mencionó tiene el 40% del aporte, digamos, del Estado, pero eso es mucho más chiquito comparado con el 40% de una jubilación de $2,000. Entonces, creo que hay que continuar ese proceso. También me parece que no solo en contenido, sino la forma como funcionó esta comisión, vale la pena retomarla. Y confieso, hay un miedo o un temor. Este es un gobierno que tiene 1 año y medio de vida. Y esta es una reforma que va a necesitar no un gobierno de 1 año y medio, sino políticas de Estado que comprometan a al próximo y probablemente un par de gobiernos más. Entonces, hay 2 opciones. Este gobierno de corto plazo prefiere no abordar este tema y comienza a poner todo lo que es la basurita debajo de la alfombra y no tomar ninguna medida y hacer algunas de las cosas que dicen, plan pagos, vamos a mejorar un poquito la liquidez, vamos a tratar de mejorar el número de afiliados que aporten y todo, medidas paliativas para sobrevivir este 1 año y medio y no abordar los problemas serios. Hay que sí, una gran oportunidad, Miguel y Mauricio, es un gobierno 1 año y medio que no tiene mucho que perder tampoco. ¿Por qué no llamar a un acuerdo nacional para ver algunos temas cruciales? O pueden ser inclusive varias comisiones, tampoco muchas, que vean cuáles son los temas críticos. Lo importante es la seguridad social. Lo importante es emprender en un proyecto de reforma estructural que le dé sostenibilidad al Seguro Social ecuatoriano. Me comprometo a seguir hablando de esto. Por ahora, muchas gracias a los economistas Mauricio Pozo y Fidel Jaramillo por su valioso aporte en este debate. Muy buen día. Muchas gracias. Un gusto. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos ya bien en Exa FM el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, muchas gracias,
Feliz martes, muy buen día a todos. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. ¿Con qué frecuencia te contactan tus clientes? ¿Con qué frecuencia consigues nuevos clientes? ¿Con qué frecuencia tu mensaje llega a tu audiencia objetivo? ¿Con qué frecuencia ves crecer tus ventas?